El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecido bajo el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, representa el principal mecanismo regional para la protección y promoción de los derechos humanos en las Américas. Está conformado por dos órganos autónomos y complementarios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. En esta exposición analizaremos su estructura jurídica, competencias específicas, procedimientos y su impacto concreto en la defensa de los derechos fundamentales en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en 1959 y con sede en Washington, D.C., es un órgano principal y autónomo de la OEA, compuesto por 7 comisionados independientes elegidos por la Asamblea General. Sus funciones se rigen por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, la Declaración Americana de 1948 y su propio reglamento. Sus competencias principales es la función promotora, que realiza visitas, informes temáticos y audiencias. Sistema de peticiones individuales, recibe denuncias por violaciones de los derechos humanos. Artículo 44, 51 de la Corte Americana de Derechos Humanos. Filtra admisibilidad y busca soluciones amistosas. Medidas cautelares. Adopta decisiones urgentes para prevenir daños irreparables. Artículo 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informes de fondo. Emite recomendaciones no vinculantes a Estados cuando encuentra violaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en 1979 con sede en San José de Costa Rica, es el órgano judicial del sistema. Está integrada por 7 jueces elegidos por los Estados partes. Su competencia se activa solo cuando los Estados han aceptado su jurisdicción. Artículo 62 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Atribuciones esenciales. Jurisdicción contenciosa. Resuelve casos sobre violaciones graves a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sus sentencias son vinculantes y pueden ordenar reparaciones económicas, reformas legislativas y medidas de no repetición. Función consultiva. Interpreta la Comisión Americana de Derechos Humanos a solicitud de estados u órganos de la OEA. Supervisión de cumplimiento. Monitorea la ejecución de sentencias mediante informes periódicos. Innovación jurisprudencial. La Corte ha desarrollado estándares como el control de convencionalidad. Hay diferencias entre la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en la base legal, el artículo 3351 de la Comisión Americana de Derechos Humanos más el reglamento, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el artículo 5269 de la Comisión Americana de Derechos Humanos más el estatuto. Por su naturaleza, la Comisión es cuasi jurisdiccional y la Corte jurisdiccional. Por sus funciones, la Comisión tiene a su cargo recepción de casos, medidas cautelares y soluciones amistosas. Y la Corte, sentencias vinculantes, opiniones consultivas y supervisión. Por sus efectos, la Comisión hace recomendaciones no vinculantes y la Corte emite sentencias obligatorias. Y por el acceso a ellas, la Comisión se hace peticiones directas de individuos y en la Corte se llega solo a través de agotar instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Importancia y desafíos actuales. Este sistema ha sido clave para avanzar en los derechos de grupos vulnerables, LGBT más pueblos indígenas, combatir la impunidad, desarrollar el derecho internacional. Sus desafíos críticos son el cumplimiento de sentencias. Solo el 32% de las reparaciones se implementan completamente, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2023. Restricciones presupuestarias. La OEA asignó solo 4.7 de su presupuesto al sistema en el 2024.
Crisis de legitimidad. Algunos estados cuestionan su autonomía. Conclusión. En síntesis, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos representan un modelo único de protección regional, donde la mediación política y la justicia internacional se complementan. Pese a los desafíos, su labor ha transformado realidades, desde la evolución de las leyes de discriminación hasta la reparación histórica a víctimas. Como futuros juristas, comprender su funcionamiento es esencial para impulsar estándares más robustos en nuestra región. Gracias.